¿Y si la muerte no fuera el final, sino apenas una transición? ¿Y si todo lo que creías saber sobre el alma, el juicio y la eternidad fuera parte de un relato cuidadosamente editado, ocultando una verdad ancestral que podría cambiarlo todo? En este vídeo, te llevaré por un viaje a través de los siglos, desenterrando documentos perdidos, enseñanzas prohibidas y testimonios silenciados que apuntan a una posibilidad que ha inquietado a sabios y místicos de todos los tiempos: la reencarnación. Una doctrina milenaria que no solo fue creída por civilizaciones antiguas, sino que también, y esto te sorprenderá, estuvo presente en los primeros siglos del cristianismo, hasta que fue borrada de forma deliberada. Exploraremos textos de Orígenes, los evangelios gnósticos, el eco de doctrinas orientales y el polémico concilio de Constantinopla del año 553, donde todo cambió. ¿Estás listo para cuestionarlo todo? Dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Y mientras miras este contenido, pregúntate: ¿y si tu alma ya ha vivido antes? ¿Y si lo que te ocurre hoy es solo un eco de otras vidas que olvidaste? Comencemos. La mayoría de nosotros ha crecido con una visión bastante lineal de la existencia. Nacemos, vivimos, morimos y somos juzgados. Según el dogma tradicional cristiano, este juicio final determina si pasamos la eternidad en el cielo o en el infierno. Esta narrativa ha sido dominante durante siglos, reforzada por instituciones religiosas, enseñanzas catequéticas y representaciones artísticas. Pero, si te dijera que no siempre fue así, en los primeros siglos del cristianismo, el debate sobre la naturaleza del alma estaba lejos de estar cerrado. De hecho, muchas corrientes filosóficas y teológicas discutían activamente la posibilidad de que el alma pudiera reencarnar, vivir múltiples vidas y, a través de ellas, evolucionar espiritualmente. Uno de los pensadores más influyentes de ese tiempo fue Orígenes de Alejandría. Considerado uno de los padres de la Iglesia, Orígenes escribió extensamente sobre la preexistencia del alma, su purificación a través de distintas etapas e incluso su retorno a Dios al final de un ciclo. En su obra Sobre los Principios, Peri Archon, Orígenes sostiene que el alma no es creada en el momento del nacimiento físico, sino que ya existe antes de entrar al cuerpo. Esto implicaba, según sus propias palabras, que lo que somos hoy es el resultado de procesos anteriores, posiblemente en otras existencias. Escribe: cada alma entra en un cuerpo conforme al mérito y las acciones que realizó antes de encarnarse. Este tipo de afirmación habría sido escandalosa siglos después, pero en su tiempo no era tan extraño. De hecho, ideas similares circulaban ampliamente tanto en el judaísmo esotérico como en los círculos gnósticos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico hallado en Nag Hammadi en 1945 y atribuido a palabras de Jesús, insinúa de forma velada que el alma debe pasar por muchos velos antes de encontrar la luz, y no podemos ignorar las raíces filosóficas de todo este pensamiento. El platonismo, dominante en muchas escuelas teológicas del mundo grecorromano, también enseñaba que el alma es inmortal y que reencarna sucesivamente en distintos cuerpos, purificándose a través de cada existencia. Esta fusión entre filosofía griega y teología cristiana temprana dio origen a interpretaciones muy distintas de las que conocemos hoy. Pero algo cambió. Durante el siglo IV y V, a medida que el cristianismo se institucionalizaba y se convertía en la religión oficial del Imperio Romano, estas interpretaciones comenzaron a ser consideradas peligrosas, no por su falta de lógica o coherencia espiritual, sino porque socavaban el control dogmático sobre el destino del alma. Si el alma tenía múltiples oportunidades para purificarse a través de sucesivas vidas, ¿qué sentido tendría el temor al infierno eterno? ¿Cómo se justificaría el poder de la Iglesia sobre la salvación inmediata? Y así, entre debates teológicos, presiones políticas y redefiniciones de la ortodoxia, llegó el año 553 después de Cristo. En ese momento, el emperador Justiniano I convocó el Segundo Concilio de Constantinopla.
Aunque oficialmente este concilio no incluyó un decreto canónico explícito sobre la reencarnación, diversos documentos indican que se condenaron las enseñanzas de Orígenes, incluyendo su visión sobre la preexistencia del alma. En uno de los anatemas atribuidos a este concilio leemos: si alguno dice o cree que las almas humanas preexistieron, sea anátema. La reencarnación, por tanto, fue oficialmente proscrita del cristianismo ortodoxo. Pero tú, ¿por qué tanto esfuerzo por eliminar esta creencia? ¿Por qué una idea que había circulado entre padres de la Iglesia, filósofos y místicos, fue abruptamente extirpada del cuerpo doctrinal? Aquí es donde comienza a revelarse una red de intereses espirituales y políticos más profunda de lo que imaginamos. La idea de reencarnación no solo implica que el alma es eterna, también sugiere que la evolución espiritual es responsabilidad individual y que no depende exclusivamente de los rituales, los sacramentos o la mediación de una institución. Este principio de autosuperación espiritual directa amenazaba el monopolio de la salvación que la Iglesia estaba construyendo. Incluso dentro del judaísmo, ciertas escuelas místicas como la Cábala sostienen la doctrina del Gilgul, o transmigración del alma. Según esta enseñanza, el alma humana puede regresar una y otra vez hasta cumplir su corrección espiritual. Esta idea aparece mucho antes del cristianismo y sugiere una tradición compartida por distintas culturas que creían en el perfeccionamiento progresivo del ser a través de múltiples vidas. Al mismo tiempo, en el mundo oriental, el concepto de reencarnación era ya una piedra angular. El hinduismo y el budismo no solo aceptaban esta doctrina, sino que la integraban en cada aspecto de la vida espiritual. El samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, era visto como una oportunidad de crecimiento y no como una maldición. La liberación, o moksha, era el objetivo final, escapar de ese ciclo a través de la iluminación. Curiosamente, cuando comparamos estas enseñanzas orientales con los escritos más antiguos del cristianismo primitivo, notamos similitudes inquietantes. La noción de que cada vida es una lección, un peldaño en la escalera hacia la unión divina, aparece en ambos casos. Coincidencia, o parte de una sabiduría universal que fue suprimida en Occidente por motivos que aún hoy nos resistimos a aceptar. Otra figura clave en este debate es Clemente de Alejandría, mentor de Orígenes, quien también enseñaba sobre el carácter progresivo del alma y su camino de retorno hacia la divinidad. Para Clemente, el alma no estaba condenada a una sola oportunidad, sino que su existencia se desarrollaba a través de múltiples etapas. Y si esto era cierto, entonces cada uno de nosotros está aquí no por azar, sino como parte de un viaje cósmico más amplio que aún no comprendemos del todo. Imagínalo por un momento. ¿Cuántas vidas has vivido? ¿Cuántos rostros has tenido? ¿Cuántas veces te has encontrado con las mismas almas en diferentes cuerpos? Si lo que enseñaban estos padres olvidados del cristianismo es cierto, entonces estamos repitiendo un viaje eterno, una danza de reencuentros, pruebas y despertares que atraviesa siglos, pero aún hay más. Recientes hallazgos arqueológicos y estudios comparativos de textos antiguos han comenzado a levantar una polvareda entre teólogos, historiadores y espirituales modernos. Fragmentos reinterpretados del libro de Enoc, escritos esenios descubiertos en Qumrán y las traducciones recientes de los textos gnósticos de Nag Hammadi abren nuevas ventanas hacia esta posibilidad. Todos ellos, de forma velada o directa, hacen referencia a un alma que trasciende una sola existencia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Como te decía, la historia se vuelve aún más intrigante cuando observamos cómo estas enseñanzas sobre la reencarnación fueron sepultadas, no por falta de fundamento, sino por razones de poder, control y dogma. No estamos hablando de leyendas marginales, ni de fantasías orientales aisladas. Estamos ante una línea de pensamiento que estuvo firmemente presente en los primeros siglos del cristianismo y que fue silenciada con precisión quirúrgica. Uno de los indicios más reveladores lo encontramos en el modo en que ciertos textos apócrifos fueron descartados o considerados heréticos. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, otro de los textos hallados en la biblioteca de Nag Hammadi, habla de cómo el alma
entra y sale de cuerpos y describe un proceso de purificación que no ocurre en una sola vida. Aunque el lenguaje es simbólico y requiere interpretación, la idea esencial está allí. La encarnación no es única, sino recurrente. Esto nos lleva a una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Por qué estos textos fueron excluidos del canon bíblico? ¿Acaso eran falsos? ¿O contenían verdades que ponían en riesgo el control ideológico de las élites eclesiásticas? Si analizamos la historia de los concilios ecuménicos, reuniones donde se decidía qué libros eran inspirados por Dios y cuáles debían desaparecer, nos damos cuenta de que el criterio no siempre fue espiritual. A menudo se trataba de conveniencia política. Un evangelio que enseñaba la posibilidad de redención a través de múltiples vidas sin necesidad de un juicio eterno o una iglesia intermediaria podía minar la autoridad del clero. La salvación personal e intransferible era una amenaza directa al sistema jerárquico que se estaba consolidando. Y no olvidemos que estamos hablando de una época en la que el cristianismo pasaba de ser una fe perseguida a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. En ese contexto, era urgente unificar el pensamiento, controlar la narrativa y establecer una ortodoxia rígida. Cualquier desviación, por más antigua o legítima que fuera, debía ser suprimida. Pero hay algo aún más fascinante. Incluso después de ser proscrita oficialmente, la creencia en la reencarnación nunca desapareció del todo. Durante la Edad Media, algunos movimientos cristianos alternativos continuaron sosteniéndola en secreto. Los cátaros, por ejemplo, una comunidad espiritual que floreció en el sur de Francia entre los siglos XII y XIII, enseñaban que el alma humana pasaba por numerosas vidas hasta alcanzar la perfección. Para ellos el mundo material era una prisión y la liberación venía tras una cadena de renacimientos. La Iglesia los declaró heréticos y emprendió una de las cruzadas más sangrientas de la historia para erradicarlos. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que el viejo conflicto entre espiritualidad individual y control institucional seguía latente? Avancemos unos siglos. En el Renacimiento, figuras como Giordano Bruno retomaron estas ideas con valentía. Bruno, filósofo, astrónomo y místico italiano, afirmaba que el alma era inmortal y que reencarnaba una y otra vez en distintos mundos. Su visión del universo era radicalmente espiritual y cósmica. ¿El resultado? Fue quemado en la hoguera en 1600 por herejía persistente. ¿No parece curioso que una y otra vez quienes han sostenido la idea de la reencarnación dentro del pensamiento cristiano hayan sido perseguidos, silenciados o eliminados? Pero el alma humana, si es lo que sospechamos, no olvida del todo. Y así, en cada época, hay quienes recuerdan, hay quienes sienten que esta vida no es la primera, ni será la última. Hay quienes, en sueños, en regresiones, en intuiciones inexplicables, acceden a fragmentos de otras existencias. ¿Delirios? ¿Autosugestión? Tal vez. Pero también es posible que estemos hablando de una memoria más profunda que la biológica, una memoria del alma. Hoy en día, la ciencia comienza a asomarse a estos territorios que antes solo habitaban la fe y el misticismo. Investigadores como Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, han documentado miles de casos de niños que aseguran recordar vidas pasadas. Algunos de ellos han dado detalles tan precisos sobre personas, lugares y hechos que resultan imposibles de explicar mediante la lógica convencional. En uno de sus estudios más famosos, Stevenson recogió el testimonio de un niño en la India que recordaba con exactitud la aldea, la familia y las circunstancias de su supuesta vida anterior. Cuando los investigadores visitaron el lugar, encontraron que todo coincidía, incluidos nombres, fechas y relaciones familiares. No solo eso, el niño reconoció objetos y personas que, según la lógica, jamás debería haber conocido. ¿Coincidencia o evidencia de una conciencia que sobrevive a la muerte? Casos similares han sido reportados en Sri Lanka, Turquía, Líbano, Estados Unidos y Brasil. Y aunque la ciencia aún no puede confirmar la reencarnación como una realidad objetiva, sí está comenzando a aceptar que la conciencia humana podría ser más compleja de lo que imaginábamos. ¿Es la mente un simple producto del cerebro?
¿O es el cuerpo un vehículo temporal de una conciencia eterna? Esta pregunta divide aún hoy a científicos, teólogos y filósofos. Pero lo cierto es que cada vez más personas están abiertas a la posibilidad de que nuestra identidad no se agote en esta vida, que somos, en esencia, viajeros del tiempo espiritual, cruzando distintas encarnaciones para aprender, sanar y despertar. Y si esto es así, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir? ¿Qué sentido tendría el sufrimiento, los errores, las pérdidas? ¿Y qué pasaría con la idea del castigo eterno? Aquí es donde muchos encuentran una profunda paz interior. Porque si hemos vivido antes y viviremos después, entonces todo lo que atravesamos tiene un propósito. No se trata de una visión simplista de karma como castigo, sino de un aprendizaje que se extiende más allá del tiempo. Una pedagogía divina donde cada alma va descubriendo su propia verdad, paso a paso, vida tras vida. Esto, por supuesto, es profundamente liberador, pero también aterrador, porque implica responsabilidad. Ya no puedes culpar a otros por tu destino, no puedes escudarte en una sola oportunidad. Eres tú una y otra vez, enfrentando los mismos desafíos bajo distintas máscaras, hasta que aprendas la lección. Y eso puede llevar vidas enteras. Sin embargo, muchas tradiciones coinciden en algo. Hay momentos, espacios y revelaciones que aceleran este proceso. Encuentros que no son casualidad. Libros que parecen hablarnos directamente. Personas que sentimos conocer de antes. Voces interiores que nos guían. Todo esto podría ser parte de esa memoria dormida que el alma guarda celosamente. En los evangelios apócrifos hay una frase atribuida a Jesús que resuena con fuerza en este contexto. Cuando saques lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. ¿Y si ese dentro de ti se refiere precisamente a esa memoria de otras vidas? A esos traumas, amores, errores y aprendizajes no resueltos que nos siguen de una encarnación a otra. Hay quienes afirman haber accedido a esas memorias a través de la meditación profunda, la hipnosis regresiva o experiencias cercanas a la muerte. Relatan haber revivido vidas enteras, haber sentido emociones de épocas pasadas, haber comprendido patrones que se repetían vida tras vida. Lo más impactante es que al recordar, sanaban, cambiaban, se liberaban. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué temer a esta posibilidad? Quizá no se trata de creer o no en la reencarnación, sino de permitirse la duda, la apertura, la humildad de reconocer que no lo sabemos todo. Que quizás lo que llamamos vida es solo una escena dentro de una obra cósmica mucho más amplia. Que somos actores, pero también autores, repitiendo líneas, ensayando papeles, hasta que finalmente entendamos el guión. Y si eso es cierto, entonces todo cobra otro sentido. La injusticia, el dolor, la pérdida, la diferencia social, nada es azar. Todo es oportunidad, todo es espejo, todo es lección. Ahora dime tú, ¿has sentido alguna vez que ya habías vivido esto? ¿Has conocido a alguien y sentido que lo conocías de antes? ¿Has soñado con lugares que nunca visitaste, pero que parecen familiares? Déjame tu experiencia en los comentarios. Este canal existe para despertar esas preguntas que el sistema ha preferido que no nos hagamos. Y si este tema te ha tocado de alguna forma, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que también merezca escuchar esto. Quizás, solo quizás, estás aquí porque ya estuviste antes. Sigamos desenterrando esta verdad silenciosa. Cuando observamos con detenimiento las diversas culturas a lo largo de la historia, vemos un patrón inquietantemente consistente. La mayoría de las civilizaciones antiguas, desde los egipcios hasta los druidas celtas, desde los mayas hasta los tibetanos, creían que la vida no era un evento aislado, sino parte de un gran ciclo de nacimientos y renacimientos. Y este patrón no puede ser simplemente descartado como superstición colectiva. En muchos casos, sus creencias estaban respaldadas por complejos sistemas espirituales y filosóficos que veían el alma como una entidad en evolución. Tómese, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, el Bardo Thodol, un texto sagrado que describe con detalle lo que ocurre entre la muerte y la reencarnación. Allí se menciona que el alma pasa por distintos estados de conciencia antes de renacer,
influenciada por sus acciones pasadas y su nivel de iluminación. Este conocimiento, transmitido durante siglos en rituales funerarios, apunta a una sofisticada comprensión de la conciencia más allá del cuerpo físico. ¿Y qué decir de Egipto? Para los antiguos egipcios, la muerte no era el fin, sino una transición. El alma debía atravesar pruebas, juicios y planos antes de renacer o alcanzar la unión con los dioses. La reencarnación no era nombrada con las mismas palabras que hoy, pero la esencia del concepto estaba allí: continuidad, transformación, propósito. Y ahora regresemos al cristianismo primitivo. Como mencionamos antes, Orígenes no estaba solo. Incluso en el Nuevo Testamento hay pasajes que, leídos con otra lente, pueden sugerir la idea de la reencarnación. En Mateo 17, 10, 13, por ejemplo, Jesús habla de Juan el Bautista como la reencarnación del profeta Elías. Literalmente dice: Elías ya vino y no lo reconocieron. Entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Este pasaje ha sido tradicionalmente interpretado de forma simbólica. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si Jesús estaba refiriéndose realmente a un retorno del alma bajo otro cuerpo? ¿Y si su mensaje original incluía ideas más profundas sobre la existencia del alma, ideas que fueron simplificadas, editadas o malinterpretadas con el tiempo? Muchos teólogos contemporáneos que estudian los textos en arameo, el idioma original de Jesús, señalan que algunas palabras y frases se han traducido con significados distorsionados. La palabra alma, nefesh, por ejemplo, tenía connotaciones muy distintas a las que le damos hoy. El concepto de vida, muerte y resurrección tenía matices más amplios, y la noción de renacer del espíritu podría haber sido entendida literalmente en aquel tiempo: nacer otra vez, en otro cuerpo, en otro contexto, con otra misión. Es posible que hayamos estado leyendo un mensaje espiritual con gafas dogmáticas, y eso nos lleva a una revelación aún más inquietante. ¿Cuántas verdades espirituales han sido codificadas, ocultas o reinterpretadas para encajar dentro de los límites de una institución religiosa? Porque, seamos honestos, una institución que promete el perdón eterno en una sola vida tiene un control enorme sobre sus fieles. Pero si se acepta que cada alma tiene múltiples oportunidades para evolucionar, que el error no es el final, sino parte del camino, entonces ese control se diluye, el miedo pierde poder, el individuo recupera su soberanía espiritual, y eso, históricamente, ha sido visto como peligroso. Volvamos al Concilio de Constantinopla. Aunque el anatema contra Orígenes fue posterior a su muerte, sus ideas fueron objeto de feroz persecución. Curiosamente, nunca se le llamó hereje de manera oficial durante su vida. De hecho, fue considerado un pensador brillante, respetado por sus contemporáneos. Pero siglos después, cuando la Iglesia ya se había institucionalizado y necesitaba uniformidad, sus escritos fueron condenados y sus seguidores silenciados. El problema era claro: si la gente empezaba a creer que su alma tenía una historia anterior, que no necesitaba intermediarios para evolucionar espiritualmente y que el juicio eterno no era el fin, sino parte de un proceso mayor, entonces toda la estructura del poder eclesiástico se tambaleaba. Este no fue un caso aislado. Durante la historia, todo aquel que tocó estos temas fue marginado. Los esenios, con su visión mística del alma y la purificación espiritual, fueron excluidos. Los gnósticos, que hablaban de una chispa divina atrapada en el cuerpo humano, fueron perseguidos. Los primeros cristianos que creían en la metempsicosis, el traslado del alma de un cuerpo a otro, desaparecieron de los registros oficiales, y los pocos textos que sobrevivieron lo hicieron ocultos, enterrados en vasijas de barro, esperando el día en que alguien los escuchara de nuevo. ¿Y por qué regresan ahora? ¿Por qué en pleno siglo XXI millones de personas sienten una extraña atracción por la idea de la reencarnación? Quizá porque estamos despertando, quizá porque esta era es un punto de inflexión espiritual. Las religiones tradicionales están perdiendo fieles, y las personas ya no buscan respuestas solo en los dogmas, sino en la experiencia directa, en el autoconocimiento, en la intuición. Cada vez más gente siente que la vida tiene un propósito más profundo, que los encuentros no son accidentales, que sus talentos, traumas
y temores no nacieron con ellos, sino que los arrastran de vidas anteriores. La psicología moderna incluso ha empezado a aceptar estas posibilidades. Carl Jung, por ejemplo, hablaba del inconsciente colectivo y de los arquetipos que todos compartimos. Pero también mencionaba que algunos pacientes tenían sueños, recuerdos y símbolos que no podían explicarse con su historia actual. Y si esas imágenes provenían de una historia más antigua, una historia del alma. Hoy en día, terapeutas especializados en regresión, como Brian Weiss, han documentado miles de casos en los que, al explorar supuestas vidas pasadas, los pacientes no solo recordaban detalles con precisión sorprendente, sino que sanaban fobias, dolores crónicos e incluso patrones emocionales destructivos. No estamos hablando de simple sugestión. Hay patrones, evidencias y, sobre todo, resultados. Y eso es lo que más incomoda a la visión reduccionista del ser humano, porque si aceptamos que una persona puede sanar hoy algo que vivió hace 3 siglos, entonces el tiempo no es lineal. Y si el tiempo no es lineal, entonces la muerte no es un final. Y si la muerte no es el final, entonces la vida adquiere un nuevo sentido. ¿Estás sintiendo ese llamado? ¿Esa resonancia que va más allá de las palabras? Tal vez este vídeo no es casualidad. Tal vez tu alma lo atrajo, porque está lista para recordar. Y si te detienes un momento, tal vez sientas también que todo esto no es nuevo para ti, que lo has oído antes, que lo has vivido antes. Déjame una señal en los comentarios si alguna vez has tenido un sueño vívido que parecía una vida distinta. O si alguna vez conociste a alguien y sentiste que ya lo habías amado en otra época. O si tienes habilidades que no puedes explicar de dónde vienen. Tal vez son pistas. Este canal está creado para cuestionar lo incuestionable, para abrir grietas en la superficie y dejar que entre la luz. Si sientes que este contenido conecta contigo, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita. Pero más importante aún, comparte este video con alguien que también merezca despertar, porque puede que lo hayamos olvidado, pero nuestra alma no olvida. Muchos escépticos podrían decir, si la reencarnación fuera real, ¿por qué no la recordamos? Es una pregunta válida, pero también reveladora, porque asumir que la verdad debe ser obvia es desconocer cómo opera el alma y el misterio de la conciencia. De hecho, los grandes sabios espirituales de la historia han enseñado que el olvido forma parte del proceso. Es decir, olvidar quienes fuimos no es un fallo, sino una condición necesaria para volver a aprender. Imagínalo así. Si al nacer recordáramos cada vida pasada, cada error, cada pérdida, cada traición, cada muerte, el peso sería insoportable. Nuestra mente no podría soportar la densidad de tantas memorias acumuladas. Necesitamos olvidar para volver a elegir. Necesitamos empezar de nuevo, sin la carga de lo que fuimos, para tener la posibilidad real de transformación. Pero el alma recuerda, no con palabras ni con imágenes nítidas, sino a través de intuiciones, pasiones repentinas, rechazos inexplicables, talentos que surgen desde niños, heridas que no tienen causa aparente. Todo eso son susurros de otras vidas. Y eso nos lleva a otra objeción común. ¿Por qué algunas personas parecen recordar vidas pasadas y otras no? Aquí es donde entra el libre albedrío y el nivel de conciencia. Así como algunos pueden meditar con profundidad y otros no logran calmar su mente ni por 5 segundos, también hay almas más abiertas, más sensibles, más preparadas para recibir la información de otras encarnaciones. No es privilegio, es preparación. Y lo más fascinante es que, según muchas tradiciones, todos llegamos eventualmente a ese punto. Es solo cuestión de tiempo o de vidas. Otra pregunta frecuente es, ¿y cómo encaja esto con Dios? ¿No contradice la Biblia y la idea del juicio final? A primera vista, puede parecer contradictorio, pero si vamos más profundo, si soltamos las interpretaciones dogmáticas y nos abrimos a la metáfora espiritual, descubrimos que no solo no contradice, sino que amplía la visión de Dios. Un Dios que condena eternamente por errores de una sola vida es un Dios limitado, humano, emocional, vengativo, pero un Dios que da al alma infinitas oportunidades para aprender, sanar y regresar, es un Dios verdaderamente amoroso, paciente, justo y misericordioso.
¿No sería más coherente con la grandeza divina permitir que cada alma avance a su propio ritmo, con libertad, cayendo y levantándose tantas veces como sea necesario? Este concepto no elimina la responsabilidad, al contrario, la multiplica, porque si el alma regresa, también arrastra las consecuencias de sus actos, no como castigo, sino como enseñanza. Aquí entra en juego una palabra que ha sido malinterpretada y trivializada: karma. Muchas veces se habla del karma como si fuera venganza cósmica, pero no lo es. El karma, en su esencia, es simplemente causa y efecto, es la ley natural de equilibrio. Lo que haces, vuelve, no como castigo, sino como una lección pendiente. Y si no la aprendes en esta vida, volverás a enfrentarla en la siguiente. Esto puede sonar duro, pero también es profundamente liberador, porque ya no somos víctimas, no estamos a merced de un destino caprichoso ni de un Dios enojado. Somos co-creadores, somos parte de un proceso que tiene sentido, aunque a veces duela. Además, muchas enseñanzas espirituales coinciden en que no solo volvemos por nosotros mismos, sino también por los otros. A veces el alma regresa no por un error que debe pagar, sino por una misión que debe cumplir, para ayudar a alguien, para inspirar, para reparar, para amar. Y en este punto vale recordar algo: lo más importante no es quién fuiste, sino quién estás siendo ahora. Saber que has vivido antes puede darte sabiduría, pero no debe convertirse en vanidad ni excusa. Hay quienes, fascinados por la reencarnación, quieren saber si fueron reyes, sacerdotes, guerreros, grandes personajes, pero olvidan que el alma no regresa por título sino por transformación. Puedes haber sido alguien poderoso en otra vida, pero si hoy eres egoísta, cruel o insensible, nada de eso importa. La única encarnación que realmente transforma es esta. Y aún así, las huellas de otras vidas están presentes. A veces en relaciones que parecen kármicas, donde hay una atracción inexplicable y un dolor inevitable, o en situaciones que se repiten una y otra vez, como si el universo nos estuviera empujando a ver algo que nos negamos a enfrentar, o en talentos naturales, como tocar un instrumento sin haberlo aprendido, o dominar un idioma antiguo sin haberlo estudiado. Miles de personas en todo el mundo han reportado este tipo de experiencias, y no todas son espirituales en el sentido tradicional. Algunas han ocurrido a escépticos, científicos, ateos, niños pequeños, como si el alma se impusiera por encima de las creencias. También es importante mencionar algo esencial: creer en la reencarnación no es una moda ni una doctrina a seguir ciegamente. Es, sobre todo, una forma distinta de mirar la vida. Es entender que cada persona que vemos tiene una historia detrás que no conocemos. Es dejar de juzgar, porque no sabemos qué batalla está enfrentando esa alma. Es practicar la compasión, porque tal vez esa persona que hoy te hiere fue alguien que amaste en otra vida. Y es amar sin apego, porque todo encuentro tiene su ciclo, y todo ciclo, su nuevo comienzo. Esta visión no elimina el dolor, pero lo transforma. No evita el duelo, pero le da sentido. No borra la injusticia, pero recuerda que la justicia divina no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Entonces, ¿cómo vivir si aceptamos que vamos a volver? La respuesta es sencilla: vive como si cada acción dejara una huella en tu alma, como si tu conciencia fuera tu verdadero cuerpo, como si cada persona que encuentras fuera un espejo de ti mismo, y como si la vida fuera un entrenamiento sagrado para recordar quién eres realmente. Porque tal vez lo que llamamos despertar espiritual no sea otra cosa que eso: recordar que somos más que este cuerpo, que nuestra historia no empieza en la cuna ni termina en la tumba, que la muerte no es un final, sino un pasaje, y que el alma, como el fuego, no muere, solo cambia de forma. Imagina por un momento que esta no es tu única vida, que tus miedos, tus virtudes, tus luchas, tus sueños vienen de más atrás. ¿Cambiarías tu forma de vivir? ¿Serías más consciente, más amoroso, más libre? Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que has vivido antes? ¿Has tenido alguna experiencia que te haya hecho pensar en la reencarnación? Tu historia puede inspirar a otros,
y tus preguntas pueden abrir nuevas puertas. Así que si este tema resonó contigo, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Este canal no es solo un lugar para aprender, sino para recordar juntos. Comparte este video con alguien que también merezca hacerse estas preguntas, porque a veces lo único que hace falta para despertar es una chispa. Ahora que hemos recorrido siglos de historia, filosofía y espiritualidad, quizá la pregunta más importante ya no sea ¿es real la reencarnación? Sino, ¿y si lo fuera? ¿Qué harías con esa verdad? Aceptar que el alma renace en distintos cuerpos implica una revolución silenciosa en cómo vemos todo. La vida, la muerte, el amor, el sufrimiento, incluso el tiempo. Piensa por un momento en todos esos conflictos no resueltos en tu vida actual. Relaciones rotas, emociones que no sabes de dónde vienen, miedos que te paralizan sin una causa aparente. La reencarnación ofrece una mirada alternativa a esos enigmas interiores. Quizás no todo comenzó contigo. Quizás solo estás continuando una historia que lleva mucho más tiempo. La terapeuta Dolores Cannon, conocida por sus miles de sesiones de hipnosis regresiva, afirmaba que muchas enfermedades físicas tienen origen en traumas de otras vidas. Personas que murieron por ahogamiento en una existencia pasada y hoy tienen fobia inexplicable al agua. Individuos con dolores crónicos en zonas del cuerpo donde, según sus regresiones, recibieron heridas mortales siglos atrás. Y lo más impresionante, cuando reconocían y liberaban esa memoria, los síntomas desaparecían. ¿Estamos entonces caminando por la vida cargando equipaje invisible? Si esto es así, no se trata de creer en la reencarnación como quien cree en una teoría, sino de abrirnos a la posibilidad de que somos más vastos, más antiguos, más complejos de lo que la sociedad moderna nos ha hecho pensar. Vivimos en un mundo obsesionado con la productividad, la inmediatez, la acumulación. Pero ¿qué sentido tiene todo eso si esta vida no es el punto final, sino un peldaño más en una larga escalera espiritual? La creencia en la reencarnación no te vuelve necesariamente espiritual o superior, pero sí puede darte perspectiva. Te ayuda a soltar, a perdonar, a entender que no estás aquí para ganar, sino para evolucionar. Y eso cambia radicalmente nuestras prioridades. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué parte de mí necesita sanar en esta vida? ¿A quién vine a reencontrar? ¿En qué estoy repitiendo un patrón que ya no me pertenece? Cuando ves tu vida como un solo capítulo de una novela más amplia, algo dentro de ti se relaja. Ya no tienes que resolver todo. Ya no necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser consciente. Y ese despertar, a su vez, transforma la forma en que miramos a los demás. Porque si todos somos almas en viaje, entonces el otro, por más distinto que sea, también es un reflejo del mismo proceso. El enemigo, el agresor, el abusador, tal vez fue víctima en otra vida. El hijo que no llega, el amor que se va, la amistad que duele, tal vez vienen de un antiguo acuerdo entre almas que ahora intentan saldar sus cuentas, cumplir su aprendizaje, cerrar sus ciclos. Hay algo profundamente sagrado en mirar la vida con estos ojos. Porque todo deja de ser personal y se vuelve simbólico. Porque todo cobra sentido, incluso lo que duele. Pero claro, esto también tiene consecuencias incómodas, porque si el alma regresa una y otra vez, ¿dónde queda el cielo? ¿Y el infierno? ¿Y qué ocurre con el juicio final? Aquí es donde muchas personas se sienten confundidas o incluso traicionadas por las doctrinas que aprendieron de niños. Pero tal vez, como ya insinuamos, el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino estados del alma. Tal vez el juicio no ocurre al final de los tiempos, sino dentro de nosotros, cada vez que elegimos entre el amor y el miedo. Imagina por un instante que el infierno no es eterno, sino transitorio, un espacio vibracional donde el alma enfrenta sus errores no para ser castigada, sino para comprender. Y que el cielo no es un premio, sino un nivel de conciencia donde todo se ve con claridad. En esa visión, reencarnar no es castigo, sino oportunidad. ¿Y si el alma pidiera volver? ¿Y si antes de nacer ya supiéramos qué tipo de cuerpo, entorno y desafíos necesitamos para crecer?
Muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte reportan exactamente eso, una revisión de su vida, no con culpa, sino con comprensión, y una elección voluntaria de volver a la tierra, sabiendo que todavía hay algo por aprender, por amar, por servir. Quizás por eso algunas almas nacen en situaciones difíciles, pobreza, enfermedades, conflictos, no como castigo, sino como desafío autoelegido, porque el alma sabe que en el dolor también hay luz y que en lo más denso puede encontrarse la verdad más profunda. Esta visión no niega la injusticia del mundo, pero la resignifica. No dice que está todo bien con el sufrimiento, dice que incluso en el sufrimiento hay un propósito más alto. Pero claro, esto no justifica la pasividad. Aceptar la reencarnación no significa rendirse al destino, sino todo lo contrario. Significa asumir nuestra historia espiritual con coraje y conciencia. Porque si vamos a volver, entonces tenemos la responsabilidad de dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Y si todo lo que hacemos regresa a nosotros, entonces nuestras acciones importan mucho más de lo que creemos. Cada palabra, cada pensamiento, cada decisión es energía que estamos sembrando en esta vida y en las próximas, y eso, lejos de ser una carga, es un privilegio, porque nos recuerda que cada día es una oportunidad de transformar nuestro camino. Y entonces, ¿qué te impide empezar hoy? ¿Te imaginas lo que podrías sanar si recordaras tus vidas anteriores? Lo que podrías liberar si aceptaras que no eres solo esta versión tuya de ahora. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que la reencarnación puede explicar cosas que la ciencia aún no entiende? ¿Sientes que hay algo dentro de ti que ya ha vivido muchas veces? Comparte este video si sientes que alguien más necesita escuchar esto. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos caminando juntos en esta búsqueda de lo invisible. Porque recordar quiénes fuimos es el primer paso para convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Llegados a este punto, no importa si crees firmemente en la reencarnación, si apenas estás explorando la posibilidad o si aún tienes dudas que revolotean en tu mente. Lo importante es que algo dentro de ti, quizá muy dentro donde habita el alma, se ha removido. Una vibración, un eco, una sospecha de que tal vez ya habías escuchado esto antes, tal vez ya lo sabías, porque el despertar espiritual no siempre llega como un trueno. A veces es una brisa que roza el alma y nos hace mirar la vida con otros ojos. A veces es una historia, un sueño, una palabra o un video. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizá tu alma te trajo. Quizá esta conversación contigo mismo estaba pendiente desde hace siglos. La reencarnación, más allá de la creencia o el dogma, es una invitación a vivir con propósito, a mirar el dolor como maestro, a perdonar desde lo profundo, a romper ciclos y cerrar heridas que no nacieron contigo, pero que puedes sanar tú. Y eso es lo más hermoso de todo esto. No importa cuántas vidas hayas vivido, ni cuántas te falten por recorrer. Esta, la que vives ahora, es única, irrepetible, sagrada. Tu alma eligió este cuerpo, esta época, estas personas, y cada segundo cuenta. Por eso, no lo ignores. No apagues la llama que ha empezado a encenderse en tu interior. Sigue investigando, sigue preguntando, sigue despertando. Y recuerda, todo lo que haces hoy es el inicio de tu próximo mañana. Antes de despedirnos, quiero preguntarte algo muy simple, pero profundamente revelador. ¿Qué sientes que tu alma vino a hacer en esta vida? Déjalo en los comentarios. Comparte tu intuición, aunque sea solo una palabra. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para recordarlo. Y si este video te tocó el alma, si algo en ti se encendió, te invito de corazón a que nos apoyes en esta misión de despertar. Dale like al video, comenta lo que sentiste, lo que piensas, o simplemente deja un yo recuerdo si algo resonó contigo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido y sobre todo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Puede que tú seas el puente que su alma estaba esperando. Gracias por estar aquí. Gracias por recordar. Nos vemos en este plano o en el siguiente. Paz, conciencia y camino. Hasta pronto.